Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Es un texto sumamente fuerte. Es un texto que nos conecta con la misma historia de evangelización que estuvimos viendo, pero lo vamos a exponer de la siguiente forma. Primero, lo vamos a contextualizar en su contexto inmediato, que vamos a partir de donde nos quedamos, del versículo 22. Y voy a explicar versículo por versículo hasta llegar a este texto. Este texto ya es un texto pronunciado por Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Así que vamos a ver de qué manera se conecta con el resto del capítulo 3. El título que le puse al sermón es La ira de Dios sobre el incrédulo. La persona que no cree en Dios, no solamente como él piensa, bueno, si yo no creo en Dios, todos tenemos derecho de creer o no creer, pero prácticamente está un solo lado, ¿verdad? ¿Crees en Dios? Está bien, eres creyente y tienes el amor de Dios, si así Dios lo permitió. Pero si no crees en Dios, la ira de Dios está sobre ti. Ese es el mensaje claro. La ira de Dios está sobre el incrédulo. Es claro, y vamos a ver este texto que tiene aquí. Este texto son de esos textos que contienen todo el Evangelio, lo que le llamamos los 2 efectos del Evangelio. Lo vamos a desarrollar de esta forma. Primero, tengo este texto de apoyo para entender mejor lo que es esta parte que vamos a desarrollar ahorita, el contexto. En este texto nos va a dar como si fuera el punto principal del contexto, ¿verdad? ¿Por qué entra esta historia aquí? Parece que nos vamos a cambiar de escenario. Cristo hasta se mueve del lugar, ¿verdad? Vamos a dejar la historia por un momento, la historia de Nicodemo, y va a haber un cambio de escenario. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito principal nos lo dice este texto principal. Es Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso lo dice el profeta más grande de todos los profetas. Esto lo dice el hombre parido de mujer, el más santo que ha habido en la tierra. Por palabra de Dios, según Mateo 11:11, de todos los que paren las mujeres, no hay nadie que lo supere en santidad. Nadie lo superará en santidad, a Juan el Bautista, el hombre más santo. Sin embargo, ese hombre está diciendo estas palabras acerca de Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Vamos a ver, con esto en mente vamos a entender mejor la porción que continuamos. 2 encabezados sencillos para desarrollar el sermón. Vamos a ver el contexto de Juan 3:36, porque voy a predicar Juan 3:36. Es el texto que voy a predicar. Pero vamos a verlo en su contexto. Y vamos a explicar el texto de Juan 3:36. Ahí va a ser la otra mitad del sermón. Vamos a explicarlo. Así que comenzamos con la ayuda del Señor. Bueno, voy a leer. Otra vez, Juan 3:20. Vamos a comenzar Juan 3, versículo 22, si gustan ir ahí. Juan 3:22, porque vamos a ir desarrollando versículo por versículo. Los que tengan la Biblia ahí pueden ir Juan 3:22. Aquí vemos el cambio de escenario. Después de esto, ¿qué es esto? Estamos viendo de la conversión de Cristo evangelizando a Nicodemo. Termina esa conclusión y dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, ¿verdad? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Lo primero que vemos aquí en el primer texto es que dice aquí, por eso es necesario entender bien lo que leemos en la Biblia, lo que estábamos viendo ahorita acerca de algunas reglas hermenéuticas. Dice que Juan, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, ¿verdad? Jesús estaba bautizando. Entonces podríamos pensar algunos que Jesús bautizaba personas. ¿Me entiendes? ¿Cómo bautizaría Jesús a una persona? Yo te bautizo en mi nombre, ¿verdad? Porque toda la gente son bautizadas en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús.
Pero imagínate a Jesucristo bautizando. Entonces la respuesta es que no, Jesús realmente no bautizaba, bautizaban sus apóstoles. Por eso pasamos hasta el capítulo 4, empezando en el versículo 1, para enseñarles por qué sabemos que Jesús no bautizaba. Y prácticamente ahí es donde se termina la historia. La división parece que no siempre están donde deben de estar, ¿verdad? Juan 4, 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizó sino a sus discípulos. ¿Ven? Así que ahora ya entendemos que no era Jesús el que bautizaba, ¿verdad? Porque Él no bautizó sino solo a sus discípulos. Es importante entender esto. Así que dice que Juan bautizaba también en Enón. Ahí estaban los dos prácticamente haciendo lo mismo. En Enón junto a Salim, o sea, el lugar es Salim. Enón, algunos teólogos dicen que simplemente es como manantial, es una palabra hebrea que significa manantial. Se podría decirse en el manantial que está junto a Salim y algunos kilómetros cerca de donde él estaba antes, ¿verdad? Porque ahí había muchas aguas. Estos pasajes también les gusta porque sepan que ellos no bautizaban con rociamiento de agua. Buscaban un lugar que hubiera muchas aguas para poderlo sumergir en el agua, al bautizado. Así que el 24 dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. La razón de esto, de este ministerio, está diciéndole aquí. La razón es que Juan aún no había sido encarcelado. O sea, en otras palabras, para que el ministerio de Juan se terminara, precisamente se iba a terminar en ese encarcelamiento. Porque nosotros sabemos que cuando Juan es encarcelado ya no sale de la cárcel. A Juan le cortan la cabeza ahí mismo, ¿verdad? Llega ahí, ya saben todos la historia, que el pretexto se la cortaron porque Dios lo permitió, ¿verdad? Porque realmente, ¿para qué hablamos de por qué se la cortaron? Ustedes ya saben que es la maldad del hombre. Pero Juan murió ahí. El ministerio de Juan era ser precursor de Cristo, enviado enfrente de Cristo para preparar el camino del Señor. Y su ministerio se había terminado. Ya Juan estaba empalmando el ministerio. O sea, ya Juan estaba haciendo cosas. El bautismo de Juan se había terminado, su ministerio se había terminado. Pero aquí dice, porque todavía Juan no había sido encarcelado, por eso todavía se estaban como encontrando estos ministerios. Pero Juan aquí les va a mostrar que su ministerio se está terminando. Juan no murió porque a Dios se le salió de control. Porque ustedes pueden ver a un hombre de 30, en los 30 años, un joven santo, tan puro, que no cometió ni un pecado, ver muerto de esa manera, cortado la cabeza. ¿Qué pensarían ustedes? Qué injusto es Dios, ¿verdad? Qué injusto. Pero solo son unos segundos para que le volaran la cabeza, para que ese hombre estuviera en una posición tan elevada en el cielo con su Dios. Porque él era un siervo de Dios fiel, que tuvo un ministerio como el más grande de los profetas. Entonces, lo que le ocurrió a Juan, nosotros lo podemos ver dramático, pero no para Dios. Dios dice, tu ministerio terminó, hiciste bien lo que se te encomendó. Viniste a preparar el camino del Señor, aquí ya está el Señor. Viniste a gozarte de lo que iba a ser el novio, aquí ya está el novio. Así que, por eso dice que porque Juan aún no había sido encarcelado, estaba ocurriendo esto. El 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, que era lo que representaba el bautismo, ¿verdad? La purificación. El bautismo era un símbolo de lo que ahí iba a ser el Espíritu Santo. Por eso Juan bautizaba con agua, pero iba a venir uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan simplemente estaba tipificando al verdadero bautismo en el Espíritu. Aquí vemos entonces que hubo esa discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Juan 1:33 ya nos había hablado de esto, dice, y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, el ministerio de Juan se tenía que terminar con el verdadero que bautiza en el Espíritu Santo. Él sabía eso. 26. Y vinieron a Juan y le dijeron,
Rabí, maestro. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Aquí comienza la voz de Juan. Es interesante que vean el cambio. En versículo 27, respondió Juan. De aquí en adelante Juan va a hablar, De aquí en adelante Juan va a hablar. Estaba narrando el apóstol Juan y aquí comienza a hablar Juan el Bautista. Respondió Juan el Bautista y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Esa declaración está en otros pasajes de las Escrituras. Es una declaración clara que solo viene de Dios. Todo don perfecto, todo lo que es santo viene del cielo. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingues o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que es santo, todo lo grande, todo lo que es poderoso es recibido del cielo, es de Dios. Lo dice bien claro Santiago 1:17, este pasaje lo conocen todos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que eso es la declaración de Juan. Aquí vemos en el versículo 28, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan aquí les está diciendo muchas de las cosas que ya les había dicho en el capítulo 1. Juan mismo les está diciendo: ¿por qué me vienen con eso? ¿Acaso no les dije yo ya? Vosotros mismos, dice, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ese era mi ministerio. Juan 1:20 dice: confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Eso ya se lo había dicho. Por eso dice: ya les dije, ustedes son testigos, porque ustedes han estado conmigo. En el pasaje, en Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Acuérdense que Juan viene por testimonio, a dar testimonio. O sea, ¿qué quiere decir Juan viene por testimonio? Que a Juan ya estaba anunciado por los profetas, que iba a venir, ¿verdad? A dar testimonio de Cristo. Por eso dice, él vino por testimonio, para dar testimonio. Aquí mismo dice en Juan 1:25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. O sea, la parte mía es literal, es simbólica. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Yo soy el precursor. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Que tan bajo se pone Juan ante la grandeza de nuestro bendito Señor Jesucristo. El hombre más santo del mundo, el más puro, fíjate cómo se humilla ante Dios. Se pone tan bajo que no es digno de desatar aún encorvado la correa de sus sandalias. El mensaje nos enseña de esta humildad que debería de haber entre nosotros. En el versículo 29, aquí dice más Juan, continúa Juan diciendo esto: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Fíjense cómo son estos pasajes, ¿ves? Hay que interpretarlos. ¿De qué está hablando? Yo les voy a decir algo, pero luego lo tengo que probar con las Escrituras. Que está hablando de Cristo. Cristo es el esposo que se había presentado. Por eso Cristo trae en el capítulo 2 esas bodas de Canaán. Esa fiesta, esa representación. Y Él hace el agua, la convierte en vino. Y lo hace en las garras de la purificación, dando a entender el que purifica, el que limpia el pecado, el esposo ya llegó. La iglesia se estaba preparando para recibirlo y el esposo estaba entre ellos. Y Juan les dice: miren, el que tiene la esposa es el esposo. Este mismo lenguaje se usó en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban del matrimonio entre el pueblo de Israel y Jehová.
Ese mismo matrimonio Cristo es el verdadero esposo que se iba a presentar para ser el esposo de la iglesia universal, ya no solo del pueblo de Israel. Veamos lo que dicen los profetas acerca de esto. Esta analogía del matrimonio es bíblica y está en las escrituras. Juan las conocía. Isaías 62, en su versículo 5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Ves? Ese es el matrimonio anunciado. Así se gozará contigo el Dios tuyo. Esas eran las promesas, esa era la profecía. Ezequiel 16:8, igual. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Necesitabas un esposo. La encontró en el suelo, bañada de sangre, desamparada. Así estaba el pueblo de Israel. Dice: no los escogí por ser el mejor pueblo de la tierra, sino el peor. El peor eras tú, el más duro de servir, el peor de todos. No estamos aquí porque somos los mejores, estamos aquí por gracia, ¿verdad? Ese es claro, dice. Y aquí dice: yo pasé yo otra vez junto a ti, y te miré aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ahí está el compromiso, ahí está el noviazgo. Ese noviazgo ahora se estaba extendiendo. Cristo es el hombre verdadero, Cristo es el esposo. Cristo es el esposo. Oseas 2:19, y te desposaré conmigo, hablando de estas profecías el profeta, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esta era la profecía que se estaba cumpliendo con el Cristo. Y Juan lo sabía. Por eso él es el que tiene la esposa. Él es el que anunciaron los profetas, que te iba a desposar contigo. Él es el que va a preparar a la iglesia en justicia, en santidad. Él es el que la va a purificar. Él es el que la va a hacer santa. Él es. Aquí llega el esposo, en Mateo 9, para más claridad, ya en el cumplimiento. Mateo 9, versículo 15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Ellos acá preocupándose por tonterías. Jesús, ¿qué le dice? ¿Acaso ellos tienen que tener luto? El esposo está con ellos. Aquí estoy yo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. No podían ayunar porque el esposo estaba con ellos. Eran días de fiesta, días de gozo. Nosotros sabemos que le fue quitado, pero volverá a venir Jesucristo, como lo dice Apocalipsis. Entonces la iglesia se prepara. Él la está preparando, purificándola para cuando venga ese matrimonio donde ya no va a haber nada que lo estorbe al final. Así que esta analogía de Juan aquí está hablando de que tiene un conocimiento. Ahora sí puedes entender mejor que el que tiene la esposa, ese es Cristo. Ese es el esposo, Jesús. Dice: mas el amigo del esposo que está a su lado, yo nada más me estoy gozando de lo que estoy viendo. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Yo ya terminé. Así que por eso dice, porque Juan aún no había sido encarcelado. A Juan no le interesaba lo que seguía. Él terminó. Así que vemos aquí, ninguno de estos textos, de esta analogía del matrimonio, se compara con la doctrina hermosa que tenemos en los apóstoles, porque vimos el cumplimiento en Cristo. Ya ven cómo me gusta a mí traerlos. Cuando hay una verdad bíblica, la profetizaron los apóstoles, se cumple en Cristo, y los apóstoles te hablan de este matrimonio tan hermoso para que veas de qué se trata. De este matrimonio de Cristo con su esposa universal, con personas salvadas de todo el mundo. Y mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, en su capítulo 2, versículo 2. Es fácil de que se lo aprendan, es 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Porque os celo, dice Pablo, igual como Juan. Yo simplemente lo celo, como Juan. Juan se gozaba, dice Pablo, pues os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, que es el esposo. Por si les quedaba duda.
Él es el esposo. También Juan sentía ese gozo, ese celo. Yo lo que quiero es presentárselos al esposo. Yo los celo, sí, para que sean presentados al esposo, que es Cristo. Y acá, en el momento culminante, Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya ven que el Cordero es el esposo y su esposa se ha preparado, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Él mismo la preparó. Entonces este lenguaje que están viendo aquí, estos pasajes, ustedes lo están viendo, son pasajes llenos de conocimiento y sabiduría. Aquí que brincamos al versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este es un paréntesis en esta historia de evangelización. Y esta es la parte principal. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el hombre más grande, el profeta más grande, el santo más grande. Que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los que predicamos a Cristo, a hacer que Cristo crezca en sus corazones, que Cristo sea grande y nosotros que desaparezcamos, nosotros nos hagamos pequeños. Ese es el punto principal. Y vamos a ver que este es el lenguaje de las Escrituras. Veamos en 1 Corintios 3:5. Ese es el punto principal. Esa es la clave de todo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Ahí peleándose, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. ¿Qué dice? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es un don que Dios les dio para predicar el evangelio. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nadie es nada ante este Dios tan grande. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como Señor. Señor es el soberano dueño de todos, el Rey. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Así lo predicamos. Y a nosotros como vuestros siervos, como esclavos, por amor de Jesús. Porque Dios, que manda que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero dice, pero tenemos este tesoro, es tan grande este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es algo muy grande el evangelio, es glorioso, sí. Dios lo puso en vasos de barro, en hombres frágiles y débiles, en hombres que les tiemblan las piernas, en hombres que se llenan de temor, en hombres que sabemos que no somos nada, pero por la gracia de Dios podemos presentar estas verdades. Pero ¿para qué tenemos que hacer lo que Cristo crezca? Que nosotros desaparezcamos. Entre más predicamos a Cristo, ustedes se van a gozar de Cristo, del amor de Cristo, del testimonio que pone Juan. Es necesario que Él crezca. Ese es el punto. Así me tengan que cortar la cabeza a mí. Si alguien quiere crecer, si alguien quiere ponerse a estorbar el ministerio de Cristo, deberían de cortarle la cabeza. Así me tengan que cortar la cabeza, para que no le estorbe nada. Así que ustedes no vengan a contarme que allá me están haciendo la competencia. Aquí no hay competencia. Yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Esa es la realidad. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí estamos viendo cómo está todo. Cristo es la piedra principal. Él es el ángulo. Todo está por Él. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo ya no hay fundamento. Nosotros predicamos la doctrina que nos enseñaron los apóstoles, de cual Cristo es la cabeza. Él es el fundamento, en quien todo el edificio, solo en Él, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Saquen a Cristo y no hay nada de esto. Él es todo. Él es el centro de todo. Él es la parte principal de nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Así que vemos aquí en el versículo 31, continuando. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí Juan continúa subiendo a Cristo a su posición y poniéndose él a su posición. Lo mío es terrenal. El bautizo que yo predico es un bautizo terrenal. Simplemente es un símbolo. El que tiene el poder para bautizar con el Espíritu Santo y cambiar sus vidas es Él. Y saben lo importante que es esto del bautismo precisamente en la historia de Juan 3, porque es la historia de una evangelización de Cristo a Nicodemo. Y este maestro de la ley no sabía cómo nacer de nuevo. Y Cristo le dice: es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas en espíritu. Ese es el punto, y solo Cristo puede hacer que un hombre nazca en espíritu. Por eso es tan importante, o sea que la historia sigue relacionada. Así que vamos a ver en unos pasajes que el que viene, la posición de Cristo sobre cualquiera de nosotros, ¿verdad? Lo que es terrenal es terrenal. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso lo dice Juan 3:13. Así que el que de arriba viene es sobre todos. Ese es el Hijo de Dios, ese es Cristo. Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo habla de que subiendo a lo alto, o sea que después de que descendió a las partes más bajas, subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Este pasaje es un poquito controversial, pero no hay problemas. Nosotros nunca hemos sido libres. Nosotros o somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás. Antes de que Cristo viniera, todos estábamos bajo pecado, todos éramos esclavos de Cristo. Cristo hizo posible la salvación, ¿verdad? La logró en la cruz. Entonces por eso dice que llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, llevó cautivos, esclavos a los esclavos. Pero ahora ya no somos del diablo, ahora somos de Él. Eso es todo. Llevó cautiva la cautividad. O sea, llevó cautivo a los esclavos que eran esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Cristo. Eso es fácil de entender. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Cristo, que se humilló hasta lo más profundo, que descendió hasta abajo de la tierra porque murió y subió a los cielos más altos de los cielos. Así que aquí Juan está hablando algo que los apóstoles mismos están confirmando que es así. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también, porque logró su obediencia, porque fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso dice: yo también lo exalto hasta lo sumo y le di un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué grande es Jesús. Está por encima de todo. Él es el único juez. Es solo en su nombre poderoso. Eso es lo que Juan está haciendo y eso es lo que debe de hacer todo hombre que predica el evangelio. Poner a Cristo donde debe de estar y nosotros donde debemos de estar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Sigue hablando Juan de Cristo. Lo que vio y oyó, el que viene de arriba, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, eso dice Cristo, lo que oigo, lo que veo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así como Juan lo dice, lo que vio y oyó, esto testifica. Cristo no vino a hablar por su propia cuenta. Cristo solo vino a decir lo que se le tenía que, lo que vio, lo que oyó, lo que le dijo el Padre. Otra verdad que está diciendo Juan acerca de Cristo. Juan nos está presentando a Cristo. Juan le está diciendo: no peleen por esto. Miren quién es Él y quién soy yo. El 33. El que recibe su testimonio
este atestigua que es veraz, porque el que Dios envía, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Otra cosa importante, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, ¿verdad? Ese es el único, el que recibe su testimonio, y aquí dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, ¿ve? Él solo habla lo que oyó, lo que vio, pues Dios no da el Espíritu por medida. El que tiene el Espíritu Santo no está medio salvo, está salvo. El que tiene el Espíritu Santo es una persona que Dios la hizo nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso, cuando hablamos de que si una persona creyó, y hay mucha confusión en eso, que por ejemplo vemos nosotros que Simón el mago creyó y se bautizó, ¿verdad? Y entonces luego vinieron los apóstoles a ponerle las manos a las personas. ¿Y qué pasó? Vio que poniéndole las manos recibían el Espíritu Santo. Entonces él quería ese poder. Ahí fue descubierto que él no había sido un hombre verdaderamente de Dios. Pedro le dice que sabía que estaba en hiel de amargura, en camino de perdición, que era un impío, era un incrédulo. Judas Iscariote creyó, se bautizó y está en el infierno. O sea, las personas pueden creer, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando del nuevo nacimiento es algo diferente. Lo vimos bien clarito en esos 3 sermones que les hablé pasado. Una persona que cree verdaderamente, que tiene la fe salvadora, acuérdate que la fe salvadora es un fruto del Espíritu Santo. Si tú ves en Gálatas 5, ahí dice bien clarito, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. La fe verdadera es un don del Espíritu Santo. No la puede tener nadie si no tiene el Espíritu Santo primero. La fe salvadora, la fe que salva, es un don del Espíritu Santo. Y esa fe verdadera produce obras. Obras dignas de arrepentimiento, las obras que Dios dispuso para que anduviéramos en ellas. Es por eso que es tan importante saber qué es realmente un verdadero creyente. Y esas son cosas que vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Más pruebas de esto. Porque están tan unidos estos con la evangelización. Así que aquí vamos a ver este texto de Lucas 1:15. Porque será grande, hablando de Cristo, porque será grande delante de Dios, perdón, es Juan, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando aquí de la llenura del Espíritu Santo. Porque dice, porque Dios no da su Espíritu por medidas. Al que se lo da pleno. Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Siempre fue lleno del Espíritu Santo. Porque Dios no da su Espíritu por medida. Aquí Lucas 3 nos da 3 ejemplos de personas que recibieron el Espíritu Santo, que fueron llenas del Espíritu Santo, y vemos que en todos los 3 casos son llenos. Como vimos aquí el de Juan, ahora vamos a ver el de Elizabeth, su madre. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y comenzó a profetizar palabras hermosas. Pero ¿cómo fue? Llena del Espíritu Santo, porque Dios no da su Espíritu por medida. Y vemos otro, su esposo. Vemos al hijo. Qué hermosura, ¿verdad? El hijo, la madre y ahora el papá. Zacarías. Zacarías dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Aquí vemos otra vez. Isabel, la madre, Zacarías el padre y Juan. Los 3 fueron llenos del Espíritu Santo. Qué hermosa familia. Según la tradición, ella era prima hermana de la Virgen María, ¿verdad? Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquellas personas que Dios les da el Espíritu no se los da por medidas. Cuando vino Cristo y sopló sobre sus discípulos, dice Hechos 2:4 que fueron todos los que lo recibieron, todos, no a unos por la mitad, a otros 3/4, llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto es así. Así que Juan está hablando verdades bíblicas, está hablando palabras sensatas. Aquí tenemos este testimonio de Juan
que era un hombre que vino por testimonio, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjate qué declaración está dando Juan acerca de Cristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a sus manos. Acuérdate que ¿qué está haciendo Juan? Haciendo que Cristo crezca y que Él disminuya. Está diciéndole, ni siquiera se pongan a compararme, ni se les ocurra creer algo así. Es necesario que Él crezca y que yo desaparezca. Si esta confusión está pasando es porque todavía no soy encarcelado. Ahí ya no iba a salir. Así que el Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en sus manos. Qué cosa tan grande. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Imagínate hasta dónde está Cristo, la postura de nuestro Salvador, el único dador de vida eterna, el que tiene la potestad de todo, de toda carne. Primera de Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas Dios sujeta debajo de los pies de Cristo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Acuérdense que en aquel tiempo les hablaba por ángeles, por profetas, por visiones, de muchas maneras. Dice en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! ¿Hasta dónde lo pone Juan? Acuérdate que solo en el capítulo 1, el apóstol Juan pone a Cristo y da 10 nombres de Cristo. Nos dice que Cristo, Jesús, el carpintero, el hijo de María, dice que Él es Dios. Este es el verbo, que en aquel tiempo era solo una palabra, ahora se encarnó, Él es Dios. Nos dice que Él es la luz del mundo. Nos dice que Él es el rabino, el maestro. Nos dice que Él es el Mesías, el Cristo. Nos dice que Él es el unigénito Hijo del Padre. Nos dice que Él es el Rey de Israel. Nos dice que Él es el Hijo del Hombre. Nos dice que Él es el acceso al cielo. Nos dice tantas cosas solo en un capítulo, Juan. Y aquí lo está desarrollando. Aquí nos está desarrollando la grandeza de nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Esto es lo que está haciendo aquí. Así que hasta aquí, el punto principal que era, llegamos a la mitad del sermón, por decirlo así. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Empiezan los discípulos a hablar de una posible altercado. Y Juan nos deja sin ninguna palabra. Imagínense a los discípulos que estaban queriendo competir entre Juan o entre Cristo. Imagínate cómo los deja Juan después de que termina con estas declaraciones. No, pues, vámonos a seguir a Jesús. No hay más nada. Él tenía que desaparecer. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Presentar a Cristo tan glorioso como lo presentan las Escrituras. Tan grande, porque así lo presenta la Biblia. Este es nuestro Salvador. Y ahora aquí Juan va a conectar esta palabra con el mensaje. Aquí tienen el mensaje de salvación. Aquí tienen el mensaje que salva. Este es el evangelio que tiene 2 efectos. Salva o da muerte. No tienen opción. Aquí se los presento. Este es el evangelio. Y viene este texto que voy a predicar ahorita. Juan 3:36. Todo mundo se sabe Juan 3:16. Es el texto más predicado en el mundo entero y principalmente en Estados Unidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ay, Dios nos amó. Que dio a su Hijo unigénito. A todo el mundo. Sí, pero dice para que todo aquel que en Él crea. Es el mundo de creyentes. Sí, es cierto que Dios tiene gente que salvó de todo el mundo. Pero del mundo, ¿qué? Solo los creyentes. No se pierda. Así que se puede perder el que no cree y tenga vida eterna. Y luego viene el otro texto ahí enseguidita, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, solo porque no cree. Sí, eso es todo, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y luego ya viene a decir cuál es la condenación, ¿verdad? En los capítulos que siguen, y es lo que ya habíamos visto en los otros sermones,
y por ahorita no lo voy a repetir. Voy a predicar este pasaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo voy a predicar en dos partes. Primero esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la primera, esa es la buena noticia. El Evangelio tiene dos filos. El Evangelio tiene dos filos. Te da vida o te mata. Es una espada de dos filos. Es igualito que el ejemplo que ponen en los Evangelios de Cristo. Cristo es la roca. Aquel que en él que cae sobre la roca se quebra. Pero si no te quebras, la roca cae sobre ti y ¿qué? Te hace polvo. Te destruye. La misma roca o te quebra o te hace polvo. Es el mismo Evangelio. Es una espada de dos filos. O te da vida o te mata. Ese es el ejemplo del Evangelio. Así que vamos a ver la primera parte, la buena noticia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué hermoso eso. Juan 3:16, ya lo vimos ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como lo dije, mundo, aquí está condicionado a creer, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, aquí el que cree, no es condenado, no se pierde, el que cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Siempre fue así, creer, el que cree, desde siempre, Génesis 15:6, y creyó Jehová y creyó a Jehová, Abraham, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham justo? Creyó. Después vinieron las obras como resultado de que era salvo. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham justo? ¿Quién hizo a Abraham amigo de Dios? ¿Qué fue lo que lo salvó? Le creyó. Así dice el texto, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después obró porque creyó, ¿verdad? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hablaba este texto, acuérdense principalmente el capítulo 3 está hablando de qué, cómo podría yo ser salvo. La pregunta que venía escondida en el corazón de Nicodemo, esa pregunta, ¿cómo seré salvo? La pregunta que Cristo contesta sin que se la pregunte, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que para creer de verdad hay que nacer de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree a Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. El que cree pasa de muerte a vida. ¿Y cómo pasas de muerte a vida? Lo vimos en esos ejemplos, naciendo de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? En espíritu. En espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te extrañes que te dije que es necesario nacer de nuevo. Ese es como nace de nuevo, en espíritu. Dios da el espíritu y la persona es una nueva persona porque nació en el espíritu. Esa es una persona que nació de nuevo. Este es el mensaje. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es todo. El que cree en mí tiene vida eterna. Otras formas de seguridad de salvación. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Imagínate, qué increíble. ¿Cómo yo sé que nací de nuevo? Otro ejemplo, ¿verdad? Sabemos, Dios puso en el Espíritu. Pero Señor, yo quiero tocar, quiero que me des una seña clara de que yo soy un verdadero creyente. O sea, tú ya me dices que yo nací en el Espíritu. ¿Cómo sé que yo nací en el Espíritu? Dice primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Me entienden eso? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así que esa situación, hermanos, que yo siempre he dicho, que un hermano venga a la iglesia, conviva con nosotros varios años y diga que nos ama y esté con nosotros y de pronto desaparece sin hablar con nadie. Hermanos, si Dios no lo trae de regreso, él no es un verdadero creyente. Jamás. Porque así como no se separa uno de tus hermanos de sangre, nomás se separa y se va, no se va nadie así, ¿verdad? Y si se va, ¿qué van a decir? Si te llegan y te dicen, sabes que tu hermano, el que tanto amabas, aquel que trabajaste años para darle la carrera,
no murió, simplemente se fue. Y cuando tú sabes por qué te fuiste, simplemente me fui, sin decirnos nada. Tú sabes los años que mi madre lloró por ti, que nosotros te lloramos. Me fui nomás, así sin nada. ¿Qué crees que va a pensar él? Y que le dijera a él, pero yo los quiero. ¿Ese hombre puede querer? Jamás. Es imposible que ese hombre diga, los amo. Si te desapareciste de esta forma, no eres nuestro hermano. No nos amaste. Por eso aquí está diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y no solo es este pasaje que me saqué, digamos ahí, este pasaje salió de la nada. Voy a hacer algo porque tengo unos textos aquí para que vean eso. Este es un lenguaje que suena bastante en las Escrituras, se los voy a leer. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz. Estamos hablando que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿verdad? Pero el hombre que es bueno viene a la luz porque quiere dar de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Así, ¿cómo es esto? Amando al hermano, para que vean que es Dios el que habla. Primera de Juan 3:10, que es este mismo pasaje que leí ahorita. En esto este está terrible, fíjense lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Wow! ¿A poco hay una manera de probar eso? Sí, Dios la dice. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? En esto se manifiesta todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es Dios el que está hablando. El que no hace justicia y no ama a su hermano, quiere decir obviamente el que no hace obras dignas de justicia, que son hechas en el Espíritu Santo. Si no tienes amor por los hermanos y te puedes desaparecer de esa manera, no eres de Dios. No lo eres. Y continúo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a nosotros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ahí viene el texto en que amamos a los hermanos. Por eso yo sé que ya no estoy muerto en mis delitos y pecados. Por eso sé que yo soy un nuevo hombre en Cristo. Por eso sé que tengo el Espíritu Santo. El que ama a su hermano el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así lo llaman, homicida. Y luego, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es la única razón. Un hombre que nació de Dios es el único que tiene la capacidad de amar a los hermanos. ¿Cómo es? Porque nacimos de Dios. Nosotros no podemos amar a Dios si Dios no nos amó primero a nosotros. Pero si Dios nos da de su amor, quiere decir que nos dio a su Espíritu. Y los que tenemos al Espíritu, amamos a los que tienen el Espíritu, como los hermanos aman al que comparte su misma sangre. ¿Por qué tanto ama una madre a un hijo? Porque tiene su sangre, porque salió de ella. Si nosotros todos salimos del mismo Dios, todos compartimos el mismo Espíritu, ¿cómo no vamos a amarnos? Es imposible. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Y primera de Juan 20, el último. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No se puede. No me vengas a decir eso. Pues el que ama a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve, donde puedes tocar la fe, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es una manera de ver nosotros. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa sería la única razón justa de lo que estamos viendo aquí. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que ven lo importante que es esto que estamos viendo ahorita. Es tan importante. Así que este texto lo abundé. Hice como otro paréntesis para reforzar esta idea. Aquí vamos a ver la otra parte. Hasta aquí nos queda claro lo que es ser un creyente, ¿verdad? Lo que es el que en Él cree,
¿verdad? Vimos la primera parte del texto hermoso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y vimos cómo probar que de veras creímos. Eso es lo importante. Pero aquí viene la otra, la mala noticia. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Bueno, con eso, si ahí fuera todavía estaría bien, pero no ahí queda. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Pregúntale a cualquier persona incrédula si es enemiga de Dios, te va a decir que no, pero Dios dice que sí. Cualquiera que no es un creyente verdadero, cualquiera que no ha nacido de nuevo, está la ira de Dios sobre de él, porque Dios va a acabar este mundo con todo lo que hay debido a esas personas que él aborrece y que va a destruir. La ira de Dios está sobre todo aquel que no cree. Esto dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Y vamos a ver pasajes también que refuerzan esta idea. Juan 3:18, como lo vemos aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y los condenados qué tienen? Sentencia de muerte, la ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos son los dos efectos del Evangelio, como les venía diciendo. Este texto se tiene que predicar clarito con esta postura. Está presentando las dos cosas que hace el Evangelio glorioso, ¿verdad? Da vida, mata. Aquí vemos esto mismo hablando desde los profetas. Aquí vemos lo que le ocurrió aquí a Eliaquim en Isaías 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie encerrará, y cerrará y nadie abrirá. Aquí estamos hablando de esta llave que es como el Evangelio. La otra vez nos lo presentaba un pastor aquí, un doctor en teología, que es la llave como si fuera el Evangelio, y esa llave viene desde el Antiguo Testamento. Antes de explicarlo voy a continuar, que aquí se le dio a Eliaquim esa llave, que tiene ese poder doble. En Mateo 16:19 dice Dios a Pedro, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, tú tienes la llave del reino de los cielos, por eso dicen que Pedro está en la puerta allá en la gloria para dejar entrar al que él quiera. Dice, no, nomás Pedro, también la tienen ustedes. Oigan esto. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. A todo el que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y de ahí se suelta el montón de loco de atar y desatar, de este pasaje, ¿verdad? Y estamos hablando de qué es esa llave que tiene tanto poder para atar y desatar, para perdonar pecados o retenerlos, para abrir las puertas del reino de los cielos. Ahorita vamos a ver. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis, aquí ya se va a todos los que fueron a hablar, a todos los que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso también se le dice a los que predican el Evangelio, no solo a Eliaquim, no solo a Pedro, no solo a los discípulos, a todos. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, cuando viene Cristo. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. ¿A quién? A todos los que estaban ahí, les dio el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice? Aquellos que reciben el Espíritu Santo tienen esta llave. A quienes remitiesen los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Así que no solo Pedro tiene esa llavecita. Que todo aquel que recibe el Espíritu Santo la tiene. ¿Qué es esa llave? Es el Evangelio. Es este Evangelio que cuando tú lo predicas puede desatar, puede salvarse esa persona que está esclava del diablo puede ser liberada y volver a la vida. Pero si lo rechaza, se ata. ¿Y quién lo presentó? Tú, cualquiera de ustedes se lo pueden presentar a una persona. Y si esa persona cree, y bendito sea Dios, esa persona es liberada. Y tú tuviste esa llave para llevarlo al cielo. Pero si lo rechaza, ese mismo Evangelio lo está condenando. Si no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Así de fácil. Y aquí lo vemos ya en 2 Corintios 2:15. Porque para Dios, dice Pablo, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero no se queda ahí. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte.
y aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ese es el evangelio. Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Aquí mismo estoy dando las aplicaciones ya de la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que esta palabra, este mensaje que lo presentó Cristo lo presentó y Cristo lo dijo en Juan 3:16, lo dijo en Juan 3:18 y aquí Juan lo está confirmando en Juan 3:36. Este es el mensaje de los dos efectos. El que cree, bien, y el que no cree, qué mal, ¿verdad? Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por si les queda duda, porque muchos dicen, no, es que Dios ama al pecador, aborrece al pecado. No, Dios no aborrece a algo objeto. La ira de Dios está contra el pecador, no contra el pecado, contra el pecador. Es lo que dice aquí. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es lo mismo que está diciendo el texto de Juan. Es lo mismo. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. La ira de Dios está sobre el pecador, sobre el pecado. La ira de Dios está siempre ahí. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está presente con el mundo pecador. Esa es la otra noticia del evangelio. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Al estar justificados en su sangre, somos salvos de la ira de Dios. Esto es lo que nos hace. De lo contrario, ¿qué estamos siendo? Esclavos. Tenemos la ira de Dios encima de nosotros. Pero al estar justificados, somos salvos de la ira de Dios. Esto es lo más grande que hay. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Solo Cristo, el evangelio. Obviamente hay una ira, y esa ira viene y está sobre los impíos, pero Cristo es el que nos libera de esa ira venidera. Está bien claro estos dos efectos del evangelio. Ya casi concluyo 2 textos más, pero es interesante que veamos nosotros que esta palabra, este versículo de Juan 3:16 nos presenta esas dos cosas. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto era así. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, por eso es tan importante no rechazar a Cristo. Por eso es tan importante, porque ¿cuándo tendrán por inmunda al que pisotee esa sangre de Cristo? Jamás. Y por último, Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí miren a Cristo en sus dos efectos. Dice ahí la palabra de Dios, el mismo Juan 3:16, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y sí, en su primera venida Cristo solo vino a salvar, a traernos este mensaje, pero este mensaje tiene dos connotaciones. Por un lado salva, si se arrepienten y vienen a Cristo, y por otro lado te mata. Y fíjate, este mismo Cristo va a volver otra vez, como dice aquí el texto, que el cielo será desvanecido como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla será removida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, o sea, no hay nadie en que no, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De este santo Dios que en su primera venida no vino a condenar al mundo, sino a salvar.
Ese va a volver solamente con su ira para dar el castigo, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Juan 3:36. La buena noticia, que el que en él cree, esta ira no está sobre él. Y la mala ya la oyeron. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por tener misericordia de nosotros, al mostrarnos tan hermoso tu palabra, tu evangelio, por darnos la oportunidad de convivir los santos, por reunirnos en este amor, por mostrarnos esta gracia, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, para que tengas compasión de sus almas, para que los llenes de tu gozo y de tu amor, y que tu ira nunca esté sobre de ellos. A los que no han creído, tráelos a ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.